Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En su presencia. Al morir, cuando el alma se enfrente a su propio juicio personal, no encontrará nada que le sea desconocido. El conocimiento de sí mismo ya ha sido infundido en la persona por obra del Espíritu Santo. Es el pecado lo que hace que esta sabiduría quede aletargada. En presencia del Señor, el alma conoce la verdad instantáneamente. La única confusión que experimenta el alma en el momento de la muerte física es el encuentro de su relación con el mal. Esto la toma por sorpresa. Si aquí en la tierra supiéramos con claridad cuándo nos adentramos en un territorio jerárquico de pecado, nunca permitiríamos ser engañados o manipulados y convertidos en títeres de Satanás. No existe un término medio ante el tribunal de Dios. No podemos decir que fuimos un poco buenos o un poco malos. La línea divisoria desaparece y quedamos a un lado o al otro, destinados al purgatorio o al cielo o al infierno. Yo me adentré en el campo del mal. El diablo había sido mi maestro y encontrándome en su terreno, debía rendir cuentas a mi Señor. Ante la divina presencia, yo era como un hombre casado, sorprendido por su esposa, abrazado a su amante infiel y en la cama con el maligno durante 33 años. Asumí que me pasaría toda la eternidad en el infierno para nunca más volver a ver la luz de Dios. De repente me encontré de nuevo en la montaña con mi cara en la hierba. Parecía como si nunca hubiera dejado este lugar de perfecto silencio, como si nunca hubiera experimentado el infierno. Sin embargo, sabía que sí lo había vivido. Entonces, el Señor comenzó a hablarme de nuevo. Mientras miraba a mi alrededor, tratando de descubrir de dónde provenía su voz, me encontré sumergido hasta la cintura en un pequeño lago, además de ser absolutamente consciente de encontrarme presente en 3 estados diferentes: en la cueva con los murciélagos, tumbado en la hierba y ahora en el lago. También tenía una vívida conciencia de la relación entre cada uno de ellos. Sé que esto les parecerá al lector tan difícil de entender como me lo pareció a mí. Con mi atención puesta en la dimensión en la que me encontraba de pie en el lago, sumergido hasta la cintura, miré hacia arriba, con los brazos extendidos. Allí, frente al lago, apareció una inmensa y preciosa roca dorada imposible de describir. Parecía ser tan grande como el universo. Aunque de tamaño inimaginable, mi intelecto sí podía comprenderla. En ese mismo instante me di cuenta de la presencia de incontables espíritus malignos que estaban en el lago. Entonces apareció mi ángel guardián en la cima de la roca. Estaba vestido con una túnica marfil pálida, el mismo color que su rostro, como si fuera parte de su cuerpo. Con perfecto conocimiento sabía todo lo que él decía sin escucharlo. Te encuentras en el territorio de todos tus pecados, dijo. Viviste tu vida en contra de los mandamientos de Dios Todopoderoso. Mientras él miraba a los espíritus malignos a mi alrededor, sus ojos eran como antorchas de fuego. Entonces se me mostró la presencia de mi ángel guardián durante toda mi vida, junto con la presencia de muchos otros ángeles, los guardianes de mis parientes o de personas a las que yo había herido, y vi cómo las acciones de esos ángeles habían sido anuladas por mis pecados. Vi su lucha espiritual contra los espíritus caídos. Fue devastador ver cuántas gracias había desperdiciado y cuánto de mi vida había malgastado con los demonios, y siendo tan poco consciente de ellos. Había algo aún más grande en esta enorme aparición, y yo sabía lo que era: el Señor mismo. Habiendo tan solo escuchado su voz hasta ese momento, comprendí que estaba a punto de verlo. Avergonzado, quise desaparecer en el lago, pero él me dio la fuerza para mirar hacia la cima de la roca.
Suavemente, nuestro Señor Jesucristo comenzó a tomar forma de persona, transparente y sumergida en una luz majestuosa. Esta revelación me sorprendió porque durante décadas yo no había pensado en Dios como una persona divina, solo como una energía universal y cósmica o nirvana. Me confundí en su presencia. Su aurora me penetró tan completamente que me sentí como si estuviera unido a Él. No hay palabras que puedan describir mi encuentro con nuestro Rey. Vi toda mi vida en Él, vi toda la creación en Él. Hubiera esperado verlo vestido con una túnica, pero solo puedo decir que Él estaba vestido con la luz más hermosa. Al mismo tiempo, apareció dentro de él el más espectacular abanico de colores que puede deleitar a los ojos, presentándolo en diferentes matices de luz. Estos colores eran como criaturas vivas debido a la enorme vivacidad en que existían. No hay comparación entre la luz y los colores que vi y lo que vemos en el mundo material. El cabello de Jesús le llegaba hasta los hombros y se veía en varios tonos de oro. Yo lo veía mayor y joven, todo al mismo tiempo, con un rostro eternamente bello, sabio, poderoso y lleno de amor infinito. No podía más que sumergirme completamente en sus ojos, que encarnaban un amor y una compasión infinitos. Estos cambiaron de amarillo a azul o verde, colores que traían el mayor alivio de un alma podía desear. Ver los ojos de Jesucristo es alcanzar la plena realización, el cumplimiento último de la existencia. Nuestro Señor era la mansión resplandeciente a través de la cual podía ver el cielo. Dentro de él fui testigo de un asombroso e interminable océano de pureza, una vasta extensión de verde exquisito. Mientras mis ojos se concentraban en un punto en particular, me di cuenta de que al igual que un campo verde estaba hecho de millones de briznas de hierba, también este océano estaba compuesto por un gran número de ángeles y santos. Entonces, en medio de la luz más colorida, como si viniera de los corazones de los ángeles y santos, surgió la más espléndida de todas las criaturas, la Santísima Virgen María. Era preciosa y joven, y estaba tan llena de una regia soberanía, de abundantísima humildad y gracia, que no podía seguir mirándola. Entonces me encontré como un niño en su vientre, conectado a ella mediante un cordón umbilical espiritual. El abrigo de su ser, sentí un alimento tan tierno que temía perderla. Juntos, ella y todas las huestes celestiales comenzaron a alabar y adorar al Señor a coro, algo que no puede ser descrito con palabras humanas. La presencia de tal perfección solo puede producirse en el alma en un estado de sublime éxtasis. Mi comprensión inicial de Jesús y María era tan pobre que cada descubrimiento era profundo. Nunca aprendí en mi catequesis ni presté atención en las clases de religión. Para mí, la más grande de todas las revelaciones fue aprender que Jesucristo era Dios, y más todavía descubrir que yo tenía una madre en el cielo. Llenó un profundo vacío materno en mi alma, un vacío del que yo no era consciente hasta el momento en que la vi. Mientras estaba cobijado como un niño en su vientre, aún seguía de cintura para abajo en el lago. Ella me habló con profundo amor, con palabras que yo no escuché, pero que entendí perfectamente. Tienes que confiar en tu Señor Jesús. Tienes que abrir tu corazón para dejarle entrar. Jesús te ama, te perdona. En mi corazón, sin embargo, aún parecía imposible aceptar el perdón del Señor, porque yo no era capaz de perdonarme a mí mismo. Cuando estaba con Nuestra Señora, se me mostró un gran valle de soledad, lleno de millones de almas
que parecían un gran cuerpo de fuego, pero era tan frío como el hielo. Parecía el infierno, pero mi ángel de la guarda me dijo que estaba viendo el purgatorio. Muy por debajo de la tierra, las almas en este estado, explicó, habían llegado a la salvación, pero no a la santidad, así que debían ser purificadas. Las almas sufrían allí porque estaban separadas de Dios a quien amaban. En sus sentidos espirituales, ellas experimentaban las sensaciones extremas del fuego y el hielo, porque era demasiado caliente o demasiado frío. Los niveles de purificación que vi en el purgatorio eran tan grandes y numerosos que si 100 personas murieran repentinamente y fueran allí, no podrían verse unas a otras, pues probablemente acabarían en diferentes niveles, según sus mayores o menores pecados. Nuestra Señora, la Reina del Purgatorio, sentía una gran compasión por cada alma y nunca dejaba de interceder por ellas. Ella, mi ángel guardián y otros ángeles del Señor me mostraban cómo todas las almas que veía poseían una hermosa y real seguridad de que estaban salvadas. Ellas habían aceptado que aún no podían asistir al banquete del Señor porque no estaban debidamente vestidas con virtudes y se consolaban en la promesa que Dios les hizo del cielo. La Virgen y los ángeles querían que yo aceptara esa misma misericordia y esperanza para mí, pero no pude. Me sentí tan indigno que aparté la cabeza y miré hacia el lago, siguiéndome suavemente. María vino a mi encuentro en la superficie del agua. Junto a su reflejo, ella señaló los espíritus de mis pecados y dijo con la más tierna de las voces: ellos no son tú. Finalmente pude permitir que me envolviera la misericordia del Señor. Fue entonces cuando Él comenzó a guiarme a través de exhaustivas enseñanzas, parte de las cuales he incluido en el relato de mi iluminación de conciencia. Jesús habló de mi vida, de la humanidad, de la Iglesia, de los 7 sacramentos, de los 10 mandamientos, de la Virgen, de los santos, del cielo, del purgatorio, del infierno, de los demonios, de los ángeles, de la escatología, de la salvación, de los pecados capitales, de lo que llamó la economía de las almas y de muchas cosas más. El estado en el que me encontraba es muy difícil de describir. La única forma en que puedo expresar este fenómeno sería decir que todo lo que él decía se materializó ante mis ojos y fue infundido en mi corazón. Las palabras no me permiten ni siquiera aproximarme a la perfección, paz y sabiduría absoluta en que tuvieron lugar sus enseñanzas, y nunca seré capaz de sobrepasarlas. Si viviera 100 años más, no podría transmitir ni la mínima parte de todo lo que el Señor me compartió. Nunca había estudiado o leído en libros nada de lo que Él me enseñó, ni lo había escuchado de la gente que me rodeaba. Todo era nuevo. De regreso a mi cuerpo. Mi experiencia mística duró toda la noche. Fueron unas 8 o 9 horas. Luego el Señor me devolvió a mi cuerpo físico. Cuando volví a entrar en la prisión de mi carne, ésta entró en convulsiones. Exteriormente estaba de vuelta en la misma pesadilla viviente. Por dentro era un ser humano absolutamente cambiado. Durante los siguientes 5 meses viví en cautiverio. Diariamente sufría la tortura física y psicológica de los rebeldes que intentaban sacarme dinero a mí y a mi familia. Durante esos largos meses pasé por un gran sufrimiento y desesperación. Nunca soñé con salir vivo. Miraba a esos jóvenes sabiendo que eran prisioneros del diablo. Me estaban atacando física y mentalmente y no sabía por qué.
Me sentí muy mal por ellos. Cada día ofrecía cada sufrimiento que tenía por la reparación de mis pecados. Ahora creía plenamente en la misericordia de Dios, pero tenía miedo de mí mismo, de lo que iba a hacer en presencia del Señor cuando muriera. Le rogué que me enviara a alguien que pudiera confesarme, aunque fuera un sacerdote que hubiera sido secuestrado. Al 4º mes de mi cautiverio, le había dado a la guerrillera de la FARC cada centavo que había ahorrado, aunque era mucho menos de lo que ellos buscaban. Entonces me informaron de que estaban esperando instrucciones para mi ejecución. Durante los 2 meses siguientes viví esperando que me mataran. Cada vez que veía a uno de los hombres con una cuerda, daba por sentado que me iban a colgar. Cuando veía a uno afilando un cuchillo, me preparaba para ser apuñalado hasta la muerte. Si uno estaba limpiando una ametralladora, esperaba que me mataran a tiros. Al menos 2 veces al día experimenté emocionalmente mis últimos momentos de vida. Un día, un guerrillero me dijo que le pidiera al comandante que me matara en el camino para que mi familia pudiera encontrarme. Yo seguí su sugerencia y me acerqué al comandante. ¿Podrías matarme en el camino?, pregunté en secreto. No, dijo, tengo que matarte en la selva. No tenemos tiempo de llevarte a la carretera. Así que esperaba ser asesinado en cualquier momento, en el corazón de la selva. Un día, a las 2 de la mañana, en medio de una lluvia torrencial, me desataron del árbol al que estaba atado y me ordenaron seguir a 4 de los guerrilleros. Durante las primeras horas de la mañana y el resto del fatigoso día, me llevaron por una de las selvas tropicales del oeste de Colombia. Una selva oscura, montañosa y peligrosa. A estas alturas de mi secuestro me había vuelto delgado como un palo, con una barba hasta el pecho y llevando la misma ropa rasgada con la que me habían sentado en el excremento de murciélagos 6 meses antes. Durante medio año entero no había dormido en una cama ni me había duchado. Después de que el sol se disipara con sus últimos rayos, nos acercamos a un camino sin asfaltar. Se habían cumplido ya 6 meses desde el día de mi secuestro. Sin más explicación, uno de los guerrilleros me dijo, camina recto y no mires atrás. Así que salí con dificultad, con las piernas paralizadas, casi por el miedo, esperando a cada paso el nefasto sonido de un disparo de rifle que me atravesara en la oscura y silenciosa noche. Le rogué a Dios que permitiera que la bala me diera en la cabeza para que me mataran al instante, en lugar de dejarme sufrir una muerte agonizante, herido de muerte en un camino solitario y aislado. Fue la caminata más larga de mi vida, petrificado. Caminé y caminé y caminé y caminé y no pasó nada. Al acercarme a una curva en el camino, reuní el valor para mirar atrás. Totalmente confundido, vi a los 4 hombres subir la montaña en dirección al bosque del que habíamos venido. ¿Podría atreverme a tener esperanza? ¿Me interceptarían más adelante en el camino? Mi corazón latía rápidamente mientras escudriñaba el horizonte bajo la tenue luz de la luna, buscando rebeldes. Pero ninguno apareció. Había sido secuestrado durante tanto tiempo que no sabía qué hacer. Había perdido mi voluntad. De hecho, esperaba que los criminales volvieran para decirme a dónde ir y cómo arreglármelas. Después de lo que parecieron ser horas, escuché el motor de un coche lejano. A lo largo del camino de la tierra llegó un viejo autobús que pasó a mi izquierda y se detuvo unos metros delante de mí. Una mujer se bajó en el camino de tierra y caminó hacia el bosque, así que me di cuenta de que era una de las guerrilleras. Lleno de adrenalina, me apresuré a llegar a la puerta del autobús, que cerraron de golpe en mi cara porque parecía un cavernícola. Metiendo el codo y las rodillas en la rendija de la puerta, la abrí y entré. Todos los que iban en el autobús inmediatamente voltearon la cabeza para mirarme. Viendo el último asiento trasero vacío, cubierto de vidrios rotos y polvo, caminé hacia el final del autobús y me senté,
justo en el centro del asiento. A través de su espejo retrovisor, el conductor me miró fijamente, sin duda esperando que yo hiciera algo terrible, y le devolví la mirada. Todos los que iban en el autobús habían girado sus cabezas y seguían mirándome. ¿Serán guerrilleras?, me preguntaba. ¿Será todo esto un montaje? Aunque no sabía dónde estaba, no me atreví a preguntarle a nadie nada. Sin embargo, en algún lugar de mi miedo empecé a tener esperanza. Después de un tiempo llegué a un pueblo y luego a otro. La policía vino y mis hermanas me recogieron. Nuestra reunión fue dramática. Ellas estaban eufóricas. Al mismo tiempo, les dolía verme porque no podía soportar sus expresiones de amor y afecto. Después de ser estrujado y golpeado, atado a una cuerda y mal alimentado durante 6 meses, me volví paranoico. No tenía fuerzas para recibir un abrazo o mirada de amor, porque había sido castigado cada minuto, cada día, sin otro fin inimaginable que mi muerte. Todo lo que conocía era crueldad, así que cuando mis hermanas se acercaron a mí, me asusté. Cuando intentaban agarrar mi cuerpo temblaba y se estremecía. Mis hermanas me llevaron a casa y pasé 15 días encerrado en un dormitorio, incapaz de sentarme con nadie. Me acercaba a la mesa para comer solo, cerciorándome de que no hubiese nadie alrededor. Cuando necesitaba bañarme, apenas me daba tiempo a correr a la ducha y volver. Mis hermanas me ofrecieron ayuda psiquiátrica, pero no lo acepté. Yo solo lentamente comencé a dar pequeños pasos hacia el mundo. Sin embargo, era fácil para mí orar y orar. Sabía que el Señor me iba a curar. Después de recuperarme tanto física como emocionalmente, lo primero que hice fue ir a confesarme a un monasterio en el pueblo de mi hermana. Después de hacer una larga fila, me encontré cara a cara con el abad, un santo franciscano de larga barba que escuchó amablemente mi larga confesión. Como era un salón vacío, el eco viajaba por todas partes y las señoras que estaban esperando afuera podían escuchar mis pecados. Me imaginé que se quedarían petrificadas, pensando, vaya, pues no estamos haciéndolo tan mal nosotras. Finalmente acabé y el sacerdote dijo, voy a darte la absolución ahora. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el misterio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sintiéndome increíblemente ligero y delirantemente feliz, salí de ese confesionario saludando a todos. Podría haber confesado mis pecados delante de 1.000.000 de personas, porque el Señor me dijo que el pecado es el diablo y que todos somos pecadores. En cuanto me di cuenta de lo que justo acababa de suceder místicamente, exulté de gozo por haber llevado al diablo a la cárcel. Casi podía oírlo a él y a sus legiones abrazándose unos a otros. No solo eso, sino que estaba prácticamente curado de toda mi paranoia y de todas las consecuencias emocionales y psicológicas de mi trauma por el secuestro. Fue la mayor sensación de alivio y liberación para toda mi vida. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.